Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 5 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. El rey de los judíos, el Mesías, vino a Jerusalén, vino a su Jerusalén, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, es decir, Cristo el Mesías. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Versículos 12 y 13, que es el tema que nos compete para el día de hoy. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Quiero compartir en esta mañana el tema: casa de oración o cueva de ladrones. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por su palabra. Gracias porque su palabra es diáfana, transparente, única, especial, inequívoca, indubitable, incuestionable. Es el mensaje revelado de usted al hombre, el cual no tiene contradicción, el cual no tiene conflicto. Somos nosotros los pecadores que, justificando nuestras vanas y malas posiciones bíblicas, justificamos buscando la quinta pata al gato. Ayúdanos a entender este pasaje y a darle respuesta a estas inquietudes, para que su pueblo sea enseñado, edificado, si es necesario, reprendido. Ayúdenos a hallar en su palabra sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Así que, ¿qué hizo Cristo, el Mesías, una vez entrado al templo, a la casa de su padre? Según Juan capítulo 2, dice que tomó un látigo y azotó a los mercaderes, azotó a los cambistas y los botó del templo. Hermanos, quiero que sepa que hay una pequeña situación entre la narración de Juan capítulo 2 y la narración de los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en el sentido que algunos dicen que son dos eventos distintos, uno al comienzo del ministerio de Cristo y uno al final, y algunos sostienen que es el mismo evento. Yo realmente no soy un teólogo, por lo tanto honestamente no tengo la capacidad para discernir si son dos eventos o si es el mismo evento. Lo importante es el evento. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Porque ocurre lo mismo. Por lo tanto, aquí no se trata de descubrir si es un evento, dos eventos, tres o cuatro. Se trata de ser enseñados en el evento nada más. Porque eso es lo que nos concierne, eso es lo que nos compete, eso es lo que nos interesa, porque queremos honrar a Dios, queremos adorar a Dios, queremos hacer las cosas bien. ¿Alguien dice amén? Y sobre eso tenemos que ser enseñados, y tenemos que ser corregidos, y tenemos que ser instruidos. Entonces, ¿en qué consistía el problema? La dificultad, la crisis del momento,
lo cual Cristo, como el Mesías presente, como Hijo de Dios, como Señor del templo, debió y debía de confrontar y de aclarar, y que de alguna manera debía dejar claro la postura de Dios su Padre frente a lo que estaba sucediendo en ese tiempo y en ese momento. ¿Cuál era el problema en sí? El problema era este: había quienes estaban abusando y así sacando beneficios personales, y por cierto, muy lucrativos beneficios de una práctica que estaba ocurriendo dentro del templo. Y para tales efectos, para sacar beneficios personales, usando de las dependencias y actividades propias de Dios, dentro de la casa de Dios, y peor aún, abusando con el pueblo de Dios y con los hijos de Dios. Quiero que sepa esto. Una de las principales quejas que yo he tenido, o que me han manifestado cuando tocando puerta a puerta en los edificios, en las casas, una de las principales quejas que yo me he encontrado con la gente es esto: no quiero saber de los pastores, no quiero saber de las iglesias, porque son todos unos ladrones. Y me lo han repetido cantidad de veces. Algunos, óigame bien, algunos lo hacen con una razón evidente. Están heridos porque fueron engañados, fueron abusados por el dinero. Y hay otros que simplemente toman ese argumento para justificar que no les interesa creer en Dios o ir a la iglesia. Sea lo que sea, vuelvo a repetir, esta práctica y esto que está sucediendo en aquel tiempo con Cristo es una práctica que ha causado mucho daño al testimonio de la iglesia, al testimonio de la fe. Y este pastor fue enseñado en Chile por mi pastor Nelson Morales, fue enseñado correctamente que no debemos de seguir con esta práctica. Es más, pastor David Acevedo, en el compañerismo que tuvo muy estrechamente con él tenía el mismo concepto, la misma posición. Él no quería saber de negocios dentro de la iglesia. Él no quería saber de comerciantes ni de negocios metidos dentro de la iglesia. Y yo mantengo la misma postura que fui enseñado cuando fui discipulado por mi pastor en Chile. Ahora bien, pastor, ¿podríamos ahondar al respecto de lo que sucedía? Claro que sí. Habían prácticas de ventas dentro del templo de Dios que según algunos comentaristas, oiga bien lo que voy a decir ahora, que según algunos comentaristas eran prácticas lícitas, permitidas, legales, óigame bien, para los efectos propios del templo, pues, debido al espíritu, y nótese bien lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo, pues, debido al espíritu misericordioso de los sacerdotes y religiosos de la época, el propósito de esta permisibilidad, el propósito de esta práctica lícita, el propósito de esta práctica legal, era para ayudar a los judíos que viniendo de lejos y de todas partes necesitarían de algunos servicios, los cuales los sacerdotes, entre comillas, bondadosamente se los ofrecían, pues era mucho mejor recibir en el propio templo lo que necesitaban para adorar y sacrificar a Dios, que traerlo de sus propias casas o comprar lo que necesitaban para adorar a Dios en la calle. Pero, como bien dice el comentario de mi amigo Matthew Henry, escuche bien, hay cosas que al ser legítimas, en su tiempo, en su momento y en su lugar,
muchas veces se tornan ilegítimas y pecaminosas, y peor aún, en cierta manera se tornan hasta sacrílegas y profanas, porque se hacen fuera de tiempo, se hacen fuera de lugar, y de manera especial se hacen fuera del orden y propósito correcto, por lo cual se dio permiso a tal práctica por causa del abuso de lo permitido, por causa del abuso de lo que se le dio permiso a un grupo de gente. Algo así como nosotros como iglesia hemos tenido por práctica por casi 30 años, en que debido a que ustedes tienen poca libertad para en la semana andar comprando su Biblia, o andar comprando su música cristiana, o andar comprando algún libro de literatura, nosotros, este pastor ha tenido por práctica que cuando va a una librería, cuando va a un lugar donde encuentra buen material, ¿qué es lo que hace este pastor? Lo compra. ¿Por qué? Porque le damos la facilidad a usted a que no ande por la calle porque no tiene vehículo, porque el transporte público le queda lejos, o porque el lugar donde usted va a comprar le queda tan lejos que no puede llegar con libertad. Entonces nosotros como iglesia ayudamos a los hermanos a proveerles cierto material. A veces compramos forro para las Biblias, por ejemplo, este forro que yo tengo aquí, lo compramos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros esto? Sin una Biblia, sin una música o sin un libro, se compra a $10. ¿A cómo se entrega? Se entrega a $10, nada más, para recuperar el dinero invertido. Ahora, si el hermanito o la hermanita no tiene $10 en ese momento, se lo entrega. Si quiere lo paga. Y si quiere no lo paga, porque Dios se lo va a cobrar igual. Pero no hacemos lucro de lo que conseguimos para usted. Tenemos una hermana encargada que tiene cierto control sobre esto. Es exactamente lo que ocurría en ese tiempo. Había que adorar a Dios, había que llevar la moneda del tiempo, del momento, y había que llevar animales, entonces, para el sacrificio. Entonces, habían dos posibilidades: o llevar los animales y la moneda de la calle, o comprar o cambiar la moneda dentro del templo. Todo esto se hacía en el patio de los gentiles. Ahora, permítame profundizar un poco. Pastor, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Primero, vendían animales para los sacrificios. Esos animales se les ofrecía, los animales que vendían en el templo, se les ofrecía a aquellos que venían de lejos y que por causa del viaje, largo camino, cansancio, robo, accidente, daño del animal, existía la real posibilidad de que después de tanto sacrificio, después de tanto trabajo de haber transportado por días en el desierto el animal, existía la gran posibilidad, la real necesidad de que el animal no fuera aceptado por los sacerdotes. Entonces el animal y el esfuerzo que se trajo durante el desierto era en vano. Y había que comprar el animal entonces dentro del templo. Ahora escúchenme bien, lo curioso, la casualidad y la fatalidad era que por lo general los animales traídos, repito, por lo general los animales traídos, aunque y correctamente, curiosamente, no calificaban para el sacrificio. Eso era lo que pasaba. O sea, de una manera curiosa, usted trae el animal y el animal no era aceptado porque estaba manchado, porque estaba dañado, porque estaba herido, porque tenía canas, porque estaba calvo. Algunos de nosotros no podríamos entrar a esto.
Y el animal era rechazado. Ahora, note esto. Y como eran los sacerdotes los que mandaban. Segundo, y como eran los sacerdotes los que certificaban el animal. Tercero, y como eran los mismos sacerdotes y sus familiares y sus amigos cercanos que vendían dichos animales del templo, entonces, curiosamente, el animal no era aceptado. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? De una manera curiosa, de una manera triste. Traían el corderito. No. Ese animal no sirve porque no tiene fuerza para gritar. Devuélvalo. No sirve para el sacrificio. Aquí adentro tenemos un animal correcto. Eran los sacerdotes los que chequeaban el animal. Eran los sacerdotes los que estaban a cargo de esto. Y eran los mismos sacerdotes que estaban, que apoyaban a los mercaderes y a los cambistas, y había un negocio redondo con todo esto. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Porque tenemos que entender lo que realmente pasaba. Así que, vuelvo a repetir, la casualidad era muy grande, donde los animales traídos práctica y tristemente nunca resultaban con las características apropiadas, correctas, esenciales y básicas para ser ofrecidos en el sacrificio. Estaban dañados, estaban heridos, estaban manchados. Por lo tanto, era mejor traer el dinero y comprar el animal dentro del templo, pues de esta manera estaban seguros que no sería rechazado. Pastor, ¿a qué precio? ¿Qué precio tenían que pagar? Buena pregunta. Gracias, hermano, por la pregunta. Buena pregunta. Imagínense qué precio tenían que pagar. Existía un negocio redondo de parte de los sacerdotes y sus familiares, combinado con los comerciantes y con los cambistas. Por ejemplo, dice un comentarista, 2 palominos, la ofrenda de los pobres, cuando Cristo nació. José y María ofrecieron 2 palominos porque era la ofrenda del pobre. 2 palominos fuera del templo valdrían en su equivalente algunos centavos de dólar, pero dentro del templo llegaban quizás a valer hasta $4 los 2 palominos. Y entre más cerca del día final del sacrificio, más caro. Es como comprar un pasaje. Entre más cerca de la fecha que usted va a viajar, más caro se pone el pasaje. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Con esto en mente, permítame hacerle un pequeño comentario al margen. Ahora entendemos por qué los sacerdotes y sus familiares llegaron a odiar tanto al Señor Jesús. Marcos 11, 17 y 18 dice, y los enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. ¿Por qué querían matarle? ¿Por qué estaban enojados con él? ¿Por buena gente? ¿Porque Cristo era comprensivo? ¿Porque Cristo trataba de caerle bien a todo el mundo? ¿Van entendiendo lo que está pasando? Ahí tenemos el primer caso. Lo segundo, cambio de moneda extranjera. La Biblia dice mercaderes, los mercaderes vendían animales, y cambistas. Todo israelita y prosélito debía y tenía que pagar un impuesto, un impuesto de medio ciclo. Éxodo 30, versículo 13, se lo doy, no lo busque. Y tal impuesto debía de pagarse con la moneda judía existente. Por lo tanto, existía la imperiosa necesidad del cambio de moneda extranjera por la moneda nacional aceptada. Óigame, vuelvo a repetir, por la moneda judía aceptada por los sacerdotes. No era cualquier moneda. En mi país dicen, la hermana Solange, ¿dónde está mi hermana Solange por ahí? La hermana Solange, mi compatriota, dicen en Chile, se arreglaban los bigotes entre ellos. Así dice la hermana Solange, se arreglan los bigotes entre ellos.
Entonces tenía que ser la moneda que los sacerdotes decían. Y venían judíos y prosélitos del oriente, del norte, del sur, del este, del oeste, y recónditamente hablando de todo lugar, y traían diferentes monedas, pesos chilenos, pesos argentinos, pesos dominicanos, soles del Perú, y diferentes monedas, y llegando a Estados Unidos, tienen que cambiar la moneda en dólar. Entonces, había un grupo de cambistas, permitido por los sacerdotes únicamente. Entonces lo sucedido con este cambio de moneda es que, al igual que en los animales ofrecidos para el sacrificio, el cambio de moneda se había convertido en un negocio redondo, fructífero, muy lucrativo para los cambistas judíos. ¿Entiende cuál es el background de todo esto? ¿Cuál es la realidad de todo este pasaje? Aún añade William Hendrickson, donde dice que los mercaderes de animales e inescrupulosos cambistas muy probablemente ya habían pagado grandes y altas sumas de dinero al rico Anás y al habilidoso Caifás para obtener los permisos, la concesión, el privilegio y la autorización de ser parte de las bendiciones de la fe, y así poder ayudar a los pobres viajeros judíos que solícitamente llegaban a adorar a Dios. La misericordia de los sacerdotes era tan grande que hacían un convenio con los mercaderes y con los cambistas para que ayudaran a los pobres viajeros que necesitaban cambiar su moneda y que necesitaban su corderito. Y como los sacerdotes tenían tanta misericordia por el pueblo de Dios, entonces llegaban a un arreglo. ¿Para qué? Para servir a los judíos, para servir a los viajeros, para servir a aquellos que, espiritualmente hablando, venían a adorar a Dios. Oye, qué buena gente los judíos, qué buena gente los sacerdotes, qué buena gente sus familiares, qué buena gente los mercaderes y los cambistas que estaban dispuestos a hacer de bendición a la fe, al pueblo de Dios. Yeah, right. Primera Timoteo 6, 3 y 4. El apóstol Pablo a Timoteo le da una serie de instrucciones. Y en el versículo 3, 1 Timoteo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la misericordia, a la devoción bíblica, a la devoción, a la contemplación a Dios, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, que toman la fe, que toman la religión, que toman la iglesia, que toman la Biblia como fuente de ganancia, y añado yo, deshonesta. Apártate de los tales. Apártate de los sinvergüenzas, apártate de los corruptos. Es tiempo de que el pueblo de Dios se separe de estas iglesias comerciales que se dedican a comercializar con las almas de los incautos, con las almas de los pobres infelices que llegan a adorar a Dios y los desfalcan completamente su bolsillo. La Biblia dice, apártate de ellos. Vuelvo a repetir, en toda la cantidad de conferencias que yo asistí, nunca yo escuché este tema. Hermano Eliezer, ¿usted escuchó este tema? Saque sus conclusiones, ¿por qué no? Aquí había un hermano que cuando llegaba
a las iglesias, porque era así, andaba trayendo maletas y cajas y cajas. Aquí no, sino que en el ambiente cristiano que nosotros visitábamos en aquellos años, andaba trayendo mucha mercancía para la venta. Y cuando el servicio de adoración llegaba a su momento especial, donde el predicador era invitado para predicar y pararse al púlpito, ya los himnos habían preparado el corazón de los oyentes para recibir palabras de Dios. El hermano se paraba al frente y, habiendo el Espíritu Santo preparado el corazón de los oyentes para predicar, antes de predicar, sacaba de debajo del púlpito sus libritos, su música, y empezaba a ofrecerlos y daba precio. Y después que hacía eso, comenzaba a predicar por ufanación. Eso no se hace. Usted fue invitado a predicar, no a vender. Ese hermano, Pastor Huayco, ¿cuándo voy a ir a su iglesia para hacer de bendición a los hermanos? Hermano, no se preocupe, algún día lo voy a invitar. Algún día lo voy a invitar. Me lo dijo no sé cuántas veces. Nunca lo invité. Porque estoy en desacuerdo con esa práctica. Porque fui enseñado de manera bíblica, de manera correcta. Casa de oración es llamada la casa de mi padre y no cueva de ladrones. Y cuando viene un misionero, somos cuidadosos con el pastor Jerry de que está bien, el misionero necesita solventar su ministerio, aceptamos que venda, pero le damos el lugar que corresponde y le ponemos su mercancía en un lugar donde no afecte la adoración. Porque todo tiene su lugar y todo tiene su momento y todo tiene su tiempo. Cuando las cosas se hacen fuera de su lugar, fuera del tiempo y fuera del momento, se profana la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? Y espero que esté entendiendo lo que estamos tratando de decir, porque este es un tema que a mí me han crucificado. Amigos míos me han dicho fanático por este tema. Fanático porque yo creo en la Biblia. Fanático porque yo creo en este mensaje. Fanático porque yo le creo a Dios y no al negocio de los hombres. Y hemos visto la gloria de Dios en esta iglesia. A su tiempo, en el tema, hemos de enseñar esto. Consecuencia de todo esto. Vamos a ver algunas consecuencias de todo esto. Quiero que sepa que a la tarde voy a enseñar muchas cosas para responder. Hoy estamos en el principio. A la tarde voy a enseñar por qué sí, por qué no. Y voy a enseñar muchos puntos para que se aclare toda la película. Por lo tanto, en la mañana tenemos este tema 1, en la tarde seguimos con el tema número 2 al respecto, igual. Consecuencia de todo esto, imagínense la usura, el abuso. Y por causa de haber usura, se convertía en un vil y sutil, engañoso y abuso y abusiva práctica, convirtiéndose finalmente en un vil robo de cuello blanco clerical. ¿Sabe cuál es el cuello blanco clerical? Muchos pastores, igual que los curas, usan ese cuello y se colocan esa cosita blanca y andan ellos con su cuello clerical y se creen más santos que los otros pastores que no usamos ese cuello y ellos andan y todo el mundo tiene que brindarle reverencia, pleitesía y todo el mundo tiene que rendirse a sus pies. El abuso era grande en aquel tiempo y sigue siendo grande el día de hoy. Repito, sigue siendo grande el día de hoy. El robo del cuello clerical, el abuso del cuello clerical. En otras palabras, lo que sucedía con los animales y las monedas era que el negocio se hacía a precios altísimos, exuberantes, ridículos, abusivos, usurientos. ¿Qué podemos decir? Negociantes y despreciables ladrones. No podemos decir otra cosa. Abusando no solo de la casa de Dios, abusando no solo de las prácticas de la obra de Dios,
del templo de Dios, sino abusando del pueblo humilde de Dios. Levante la mano todos los que estuvieron en iglesia, donde de alguna manera fueron abusados por este tema. A ver, levanten. Welcome, bienvenidos. Porque esto se ve en nuestro círculo y fuera de nuestro círculo también. Pero como somos independientes, donde no recibimos dinero de nada ni de nadie y somos completamente independientes, tenemos libertad para predicar todos estos temas que no se predican hoy día. Son temas tabúes, son temas, no, cállate, no, tú no puedes predicar esto. Mire, yo predico estos temas en cualquier iglesia y mire, me paran a mitad del sermón y me dice: pastor, gracias, ya terminó su tiempo de predicar, puede sentarse. Como se le hicimos un día también a un misionero que pasó por aquí hace poco, al amigo tuyo, tú sabes. Exactamente, me harían lo mismo, porque hay temas que no convienen. Hay temas que no convienen, hermano. Y hay que estar, y yo prefiero estar bien con el hermano, aunque con Dios tenga problemas. Yo soy al revés, yo prefiero estar bien con Dios, aunque con el hermano tenga problemas, aunque con el pastor tenga problemas, aunque con mi consiervo tenga problemas, aunque con mi amigo tenga problemas. Yo prefiero tener problemas con él y no con Dios. ¿Alguien dice amén? Porque no es casualidad que este tema esté escrito ahí, hermano. Da la casualidad que cuando enseñamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando llegamos a este pasaje, los pastores no enseñan nada. ¡Qué casualidad! Y lo pasan de largo. Sálgase de esas iglesias que le están robando. Consecuencia entonces de todo esto, sigamos. Imagínense la escena. Ahora, imagínense la escena. Jesús, al entrar al patio de los gentiles, mirando con sus ojos, y mirando con sus ojos carnales, terrenales, humanos, y también con sus ojos espirituales, y analizando con sus sentidos el gentío, el espíritu mercantil que allí reinaba. Imagínense el griterío, imagínense el desorden, las actitudes propias de avaricia, de usura, y el alto sentido de irreverencia que saliendo por los poros de los comerciantes e inescrupulosos cambistas, este espíritu profanaba la santidad y la gloria de Dios. Imagínese Cristo al entrar al patio de los gentiles, olfateando los olores propios de las bestias, de los animales del sacrificio, de la pupú que hacían los animales allí mismo. También escuchando el griterío, el vocifero de los comerciantes, de los vendedores y aún de los compradores, de cómo negociaban, compraban, regateaban y se ofendían y se gritaban unos a otros: mira, ladronazo, ladrones, embusteros, estafadores, pulpos, engañadores. Yo me imagino, se imagina todo el ambiente: ladronazo, embustero, ¿cómo que me estás cobrando $15 por ese? Yo te doy 7. No, yo no te puedo aceptar 7, si quieres te acepto 13. Y ahí venía el grito, el vocifero, el escándalo, la gritería, la carnalidad, y se formaba todo un mercado, todo un negocio. ¿Cuánto hemos sido el mercado? Usted se da cuenta como, yo me refiero al mercado de la calle, la feria, como dicen en Chile. Y todo este grito, todo este escándalo, comerciantes tratando de sacar el mejor precio posible y los compradores tratar de rebajar el precio. Imagínense el escándalo, imagínense el grito, imagínense la gritería. Y comprando, y discutiendo y cambiando, y así preparando. Escucha ahora, atiende esto. Y con todo esto, preparando todo lo necesario
en un espíritu carnal, grotesco, fuera de sí, enojados todos unos con otros, hasta que finalmente iban y se presentaban ante Dios en un Espíritu Santo para ofrecer sus sacrificios de paz, de perdón y de alabanza y gloria a Dios. Se imagina todo ese escándalo, todo ese griterío, toda esa ofensa que te dice, que te digo, ladronazo, no, tú me quieres robar, y luego con ese mismo espíritu adorar a Dios. ¡Qué hipocresía! ¡Qué escenario! ¡Qué circo! ¡Qué irreverencia! ¡Qué abuso! ¡Qué sacrilegio! ¡Qué profanación! ¡Qué mancha! ¡Qué blasfemia! Para Dios y en contra de Dios y en contra de lo de Dios. Bien dijera William o Guillermo Hendrickson en su comentario de Mateo: Jesús entró en el lugar llamado el patio de los gentiles, apto, preparado y permitido también para gentiles. Y al entrar miró, observó, contempló, analizó, discernió. Todo este horrendo espectáculo, puramente humano, carnal, carente de toda caridad, carente de toda piedad, carente de toda espiritualidad, carente de toda contemplación, carente de toda vida piadosa. Pues el lugar estaba convertido en un verdadero mercado desde que se entraba al templo. Recuerdo cuando con mi esposa andábamos yo me imagino que le vino a la memoria cuando digo esto. Entramos en una iglesia. No voy a decir que es Bautista Fundamental Independiente porque no quiero ser chismoso. Pero apenas entramos a esa iglesia, había una mesa llena de detergente, de jabones, de cosas para limpiar. Y yo le dije a mi esposa, ¿pero qué es lo que es esto? ¿Te recuerdas? Apenas entraba, no habían Biblias, no, había una mesa llena de negocio. Se ha perdido todo el sentido de espiritualidad. Se ha perdido el sentido. ¿Sabe por qué? Porque hay que analizar, hay que entender y hay que comprender el propósito. Y esto lo voy a enseñar a la tarde. ¿Cuál es el propósito por el cual tú y yo queremos ser pastores? Y debido al propósito y a la razón por la cual queremos ser pastores, es la tendencia que va a tener el pastor en su iglesia. A la tarde voy a enseñar esto, no quiero adelantarme porque tengo mucho material hoy en la mañana. Consecuencia de todo esto, sumado a todo lo que dije, muchos gentiles creían en Dios, llegaban al templo para adorarle, pero ellos solo podían llegar hasta el atrio, hasta el patio de los gentiles. Y entendamos esto, llegaban los gentiles donde estaban ubicados los cambistas. Llegaban los gentiles donde estaban ubicados los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Por lo que podemos imaginar el gran bullicio de los animales y las discusiones regateando los elevados precios de las ventas. Esto le hacía difícil al gentil prosélito hacer sus plegarias delante de Dios. Debido a todo lo que hemos dicho, ¿qué hemos de esperar de una acción correcta del Mesías? Conocedor y hacedor y cumplidor de hasta una coma y una tilde de la palabra de Dios. Y yo me imagino cuando Cristo entró al mercado, perdón, al templo, no al mercado, al templo convertido en mercado. Yo me imagino cuando Cristo miró todo eso y discernió y comprendió todo eso. Yo me imagino que se le vinieron a la mente aquellos versículos del Antiguo Testamento. La casa de Dios es casa de oración y no cueva de ladrones. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Pero vosotros la habéis convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Entonces, mire para acá. Yo le pregunto a usted, ¿qué reacción esperar del Mesías frente a esto? Cuando entró a su casa, cuando entró a su templo, donde estaban supuestos a adorar a Dios y esperar al Mesías y rendir gloria y honra al Mesías.
¿Qué reacción esperar de Cristo? ¿Aplausos? ¿Premios? Bien, muchachos, miren mis sacerdotes, bien lo están haciendo, qué bendición, reconocimiento a la buena labor y acción piadosa y llena de misericordia a favor de los viajeros. No, ¿te recuerdas, Rosalío? No, Señor, no, de ninguna manera. Cristo no los aplaudió, Cristo no los favoreció, Cristo no les alabó su acción piadosa y misericordiosa en favor de los viajeros, sino que Cristo se indignó haciendo un azote de cuerda y echando afuera a todos estos vendedores inescrupulosos, tal y como Juan nos lo relata, Juan capítulo 2, versículo 14 al 16. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Lo mismo dice en Mateo: y entró Jesús en el templo de Dios, su templo, su casa, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Habría usted de esperar menos de Cristo? ¿Hemos de esperar menos de Cristo? En otras palabras, Cristo ha de entrar al patio de los gentiles, entendiendo el acto profano que allí se estaba desarrollando y realizando. Habiendo agarrado un látigo, sentenció que los avarientos, codiciosos y engañosos comerciantes, cambistas, permitidos y favorecidos en su avaricia por los corruptos sacerdotes, Cristo los sentenció y dijo: tienen que salir de mi casa. Y así expuso el pecado, la profanación de estos corruptos líderes religiosos con sus secuaces, mercaderes y cambistas. Los expulsó. Pastor, ¿expulsó a los mercaderes? ¡No! Expulsó la profanación del templo, el comercialismo en el templo, el abuso y el robo en el templo, la usura del templo y los métodos y prácticas filisteas mundanas dentro del templo. Es decir, expulsó a los hombres con sus prácticas profanas. Por eso que no aceptamos ningún tipo de venta. Nunca. Repito, nunca. Yo no sé si cuando yo me muera, me vaya, me pase algo, no sé qué va a hacer el pastor Jerry. Porque si yo me tengo que ir, pastor Jerry, yo lo propongo como pastor, ustedes tienen que decidir si les interesa. Pero en mi persona, nunca. Porque mi Biblia me enseña que no es propio, que no es correcto, que hay que tener cuidado, porque un poco de levadura luego da toda la masa. El hecho de que exista algún grado de permisibilidad no significa que debamos ser permisibles, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Repito, el corazón del hombre es engañoso y perverso. A la tarde voy a explicar todo esto que estoy diciendo, porque hay mucho sentido en lo que estamos hablando. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros como iglesia entonces? Vamos a la aplicación. Escucha bien, entendiendo, como ya le dije, entendiendo que los hermanos no tienen tiempo para ir de compras, o no tienen los medios, carro o transporte público cercano, y no conocen los lugares donde venden Biblias cerca de ellos, libros, música cristiana. Nuestra iglesia compra Biblias, música y a veces libros cristianos. Vuelvo a repetir, se compra a $10, se vende a $10. El hermano necesita la Biblia, no tiene $10, se le entrega. Si quiere lo paga, si quiere no lo paga, Dios se lo va a cobrar. Porque Dios es ese mero en todo esto. Y hay una hermana
que de alguna manera sabia, prudente, cuidadosa, trata de llevar control en todo esto. Pero, escúcheme, pero, ¿qué podría provocar esta buena intencionalidad? El que se transforme en un abuso. ¿Qué podría suceder? Como el pastor Huayco tiene 2 hijos, se fueron a estudiar lejos y viven lejos. El pastor Huayco necesita dinero extra para solventar todos los gastos de la familia, la esposa y los hijos. Mi hijo está contento aquí, porque también él va a ser partícipe de que de alguna manera Pastor Huayco tiene que generar más dinero del que está recibiendo. Por lo tanto, Pastor Huayco le dice a la hermana, mire, yo me voy a hacer cargo del ministerio de la música, de la venta de libros y de la venta de la Biblia. Y yo me hago cargo. La Biblia costaba 10, le voy a meter $19 ahora. El libro costaba 5, le voy a meter $12 ahora. El CD de música buena cristiana, que costaba $12, le voy a meter $22. Pero espérate, resulta ser que con lo que estoy recibiendo de la venta de libros, música y Biblia, no me solventa todos los gastos. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor Huayco? Un hermanito decide presentar un bebé. Claro que sí, hermano. ¿Usted quiere presentar un bebé? Sí, hermano. Solamente de una ofrenda de $85. ¿Ok? Pero pero no la coloque en el alfolí. Me la da a mí. Yo trabajo con eso. Una pareja quiere casarse. ¿Cómo no, hermano? Yo los caso. $250. Me da una ofrenda de amor de $250 y es todo. Samuel y Wendy, ¿cuánto le cobró el pastor a ustedes por casarlos? No se los creo. Nada. ¿Cuántos niños aquí fueron presentados? A ver, ¿cuánto les cobré? Nada, ¿cierto? Pastor, nos vamos a casar y necesitamos consejería prematrimonial. ¿Cómo no? Yo lo de consejería. Solamente una ofrenda por hora, no cronológica, por hora pedagógica, 45 minutos por cada consejería. Ustedes me dan una ofrenda de $95. Y como son 10 antes daba 2 consejerías, pero ahora los tiempos han cambiado, ahora son 10 a $95, son $950. Por lo tanto, cada vez que usted venga, me trae los $95 y vamos a tener una buena consejería prematrimonial. Pastor, quisiéramos también casarnos en el templo. ¿Cómo no? Traigan una ofrenda de $450. Tú sabes, la luz, la limpieza. Pastor, pero también quisiéramos ocupar el edificio de al lado para hacer una fiesta. Oh, pero claro que sí, son 450 más, pero como es un paquete entre el santuario y el auditorio, si son 450 cada uno, son los dos 900, pero para que no me acusen de usuriento, para que no me acusen de engañador, les voy a rebajar $100. ¿Ok? Entonces por $850, le hago un paquete maravilloso y todo el mundo queda contento. Pastor, pero nosotros queremos que se ordene, que se decore el templo, que se decore el auditorio. No hay problema. Tengo la persona ideal, mi esposa. Mi esposa organiza, decora de una manera increíble. Ahora, escúchame bien. Ella simplemente cobra una módica cifra de $85 por hora pedagógica para organizar, y por lo menos ella se demora como 10 a 15 horas, así que ya usted sabe lo que implica que va a tener que traer, porque mi esposa le va a hacer un lindo trabajo, pero para que no hablen mal del pastor, y para que no hablen mal de la esposa del pastor, ustedes tienen que comprar todos los adornos para que no se escape el dinero. Y no crean que yo estoy cogiéndome el dinero, porque yo jamás voy a abusar del pueblo de Dios. Por lo tanto, ustedes compran todos los adornos, ustedes compran todo lo que se necesita, y mi esposa se encarga de hacer los arreglos, porque por la mano mía no pasa esa clase de dinero, para que no me acusen de corrupto.
no puedo escuchar todo. Quisiera disfrutar con ustedes de algunos comentarios gratos y que al momento son buenos, pero no logro escuchar. Así que ella es la experta y la autorizada. A buen entendedor, a buen entendedor, a buen entendedor, eso es lo que hay. Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede hoy en día. Entonces, ¿qué había detrás de todo este fenómeno? ¿Qué había detrás de toda esta problemática en relación a las famosas y permitidas ventas? Debido al uso permitido de este tipo de ventas, negocios, para ayudar a los viajeros, era obvio, según comentarista, pensar que el sumo sacerdote era el que controlaba todo esto, y su familia y colaboradores más cercanos, que habiendo descubierto, escuche bien esta frase, que habiendo descubierto cómo hacer dinero fácil, en nombre de Dios, a través de la obra de Dios, a través de la casa de Dios, abusaban de los inocentes, de los incautos hermanitos, y de esta manera, hinchándose los bolsillos con el dinero de la usurienta y suculenta y apetitosa cobraduría y ganancia, esto resultaba en un negocio que redondo. A la tarde voy a estar hablando. Yo recuerdo años atrás que me tocó asistir a una campaña de evangelismo allá en Manhattan, en la calle Wadsworth, creo que era, en un templo que había en una esquina. Creo que ese templo ahora lo demolieron, y ahí estaba el pastor, ahí estaba el pastor invitado, preparado para dar tremenda prédica de evangelismo. Estaban los hermanos de la iglesia local ahí. Yo fui invitado para estar presente y yo quise apoyar con mi presencia. Yo fui con unos hermanos, saludaron a las visitas, habían varios conversos que estaban ahí presentes, y el pastor invitado entró, subió al púlpito y dijo: nadie se va de aquí. Y habían visitas, nadie sale de este lugar si no se reúne tanta cantidad de dinero para comprarle un carro al pastor. Y todo el mundo tiene que dar aquí. Y yo estaba con unos hermanos, y yo dije: ¿pero qué es lo que es esto? Esto es una campaña de evangelismo, y este hombre que fue invitado a predicar se para a pedir dinero. Eso es impropio, eso es incorrecto. Aquí cada vez que hemos hecho campaña de evangelismo, vuelvo a repetir, y hay visita, se le dice a los hermanos: hoy día no se recoge la ofrenda, porque la iglesia no es cuestión de ofrenda, la iglesia es cuestión de alma, la iglesia es cuestión de salvación, la iglesia es cuestión de creer en Dios para ser salvo y las vidas sean transformadas, y no para quitarle el dinero a la gente. Aquí hacemos campañas de miércoles a domingo. Miércoles no se recoge ofrenda, jueves no se recoge ofrenda, viernes no se recoge ofrenda, sábado no se recoge ofrenda, solamente el día del Señor. ¿Lo hemos hecho toda la vida así o no? Porque no es cuestión de dinero. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace en la casa de Dios. Ahora escúcheme, un pequeño comentario. Y luego los ignorantes habladores, criticando la acción de Cristo, junto con los derechos humanos, criticando y cuestionando el proceder, el accionar del Señor del templo, piden crucificar a Cristo. Porque son ignorantes. Opinan de cosas que no entienden, de cosas que no saben. Solamente se dirigen a la acción de Cristo y no profundizan para entender por qué Cristo hizo tal acción.
y cuestionan y critican. Ese hombre no tiene amor, ese hombre no ama a nadie. Mira cómo trató a esta gente, mira pobres palomas, como hasta las plumas se le fueron. Y los ignorantes critican procederes que no entienden. Hasta los derechos humanos están metidos ahí, que de derechos no tienen nada, porque solamente defienden los derechos de su propia gente, de su propio color político nada más. Así que todo esto que sucedía tras bambalinas, ofendiendo al dueño, al Señor del templo, cayendo en gravísima falta ante Dios, ante los creyentes y peor aún ante el mundo inconverso, que oyendo y viendo todo este abusivo negocio, terminaban escandalizándose y no queriendo tener parte en esa fe dañada, manchada, corrupta, profana, para que su bolsillo no sean desfalcados, para que sus tarjetas de crédito no sean llenas, para que sus cuentas bancarias no sean sacadas, no fueran desfalcadas, timadas, vaciadas, achicadas en el nombre del Señor. Pastor, ¿cómo es esto en el nombre del Señor? Sí, en el nombre del Señor sacerdote y en el nombre del Señor pastor. ¿Entiendo lo que estamos tratando de decir? Porque esto es lo que hay. Se confabula un grupo de gente para corromper, para profanar, para robar, para abusar, para engañar a los pobres incautos que vienen buscando a Dios y lo que se encuentran que les quitan hasta los títulos de las propiedades en el nombre de Dios. Por eso que muchos creen en pare de sufrir, y lo único que para de sufrir son los líderes que se llenan con el dinero y así paran de sufrir, y usted sigue sufriendo porque le robaron todo el dinero. ¿Cuántos pasaron por los pares de sufrir aquí? A ver. Allá hay uno, pero yo sé que varios. Gudelia también pasó por los pares de sufrir. Y hay otros que pasaron por los pares de sufrir, que fueron engañados, timados, defalcados. Vamos a la otra parte del tema. ¿Qué respaldaba la acción propia, necesaria, urgente y determinante de Jesús? ¿Cuál era el respaldo de todo esto? Amados, lo que solventaba las palabras, las acciones, la conducta, el juicio, el reproche, el rechazo, la sentencia, el proceder, el accionar y la condena de Cristo para con los engañosos y abusivos mercaderes permitidos por los corruptos religiosos, y así reaccionar Cristo de semejante manera, con semejante actitud y con determinada santa ira y santo celo. Lo que respaldaba todo esto es que Cristo conocía la Biblia y decía: escrito está, escrito está, escrito está, la casa de Dios es casa de oración para las naciones y no una cueva de ladrones. Porque Cristo respaldaba lo que la Biblia dice y enseñaba lo que su Padre enseñó, y entendía que la casa de Dios era para oración, para adoración, y no para ser una cueva de ladrones, un mercado. Así que Cristo les dijo: escrito está, escrito está. Mis amados, Cristo como el Hijo de Dios fue enviado del Padre para no solo morir por todos los hombres, sino de igual forma para enseñar a aquellos hombres por los cuales Él moría, todos, a cómo, oigan bien, a cómo se hacían y se deben de hacer las cosas para Dios, la obra de Dios, principalmente dentro de la casa de Dios. Y Cristo, al conocer las Escrituras, entendía muy bien que el templo de Dios, que la casa de Dios, que la dependencia de Dios sobre la tierra tienen como único propósito el traer gloria a Dios. Entonces, para tal efecto, todo lo que se hacía y se hace en el templo tiene que ser para la gloria de Dios. Y Cristo, al mirar, al entender, al percibir, al discernir que lo que sucedía en el patio de los gentiles no agradaba a Dios, no traía gloria a Dios,
por causa del conocimiento que él tenía de las Escrituras, entonces él, repito, no aplaudió a los sacerdotes, no felicitó a los misericordiosos mercaderes y cambistas, sino que dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y Cristo sentenció y denunció lo que estaba sucediendo, y tomando un látigo de la justicia de Dios, arremetió contra los corruptos, arremetió contra los profanos, arremetió contra los mercaderes inescrupulosos dentro de la casa de Dios, dentro del templo de Dios. Así que lo que respaldaba tal acción, ¿sabe lo que era? La palabra de Dios. Vuelvo a repetir, así que lo que respaldaba tal acción era la palabra de Dios, que él bien conocía. Oiga bien, todo lo que Cristo hizo, dijo, promesas, sentencias, juicios, advertencias, enseñanza, milagros, perdones y misericordias y mensaje preventivo, todo esto y más, descansaba sobre la inequívoca e indiscutible palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Y si escrito está, hay que hacer cumplir y valer lo que está escrito, guste a quien le guste. ¿Entiendes lo que estamos tratando de decir? Te guste o no te guste, vamos a cumplir la palabra de Dios. Hermanos, por favor, entendamos esto. Todo aquel creyente, todo aquel siervo de Dios que camina sobre la calzada de la integridad y seguridad de la palabra de Dios, basando su vida, basando su actuar, basando su advertir, basando su hacer, basando su no hacer, basando su determinar, basando su no determinar, basando su juzgar, basando su bendecir, incluso si fuera necesario, basando su reprender o basando su maldecir. Todo esto y más, si lo hace y descansa sobre la inequívoca e incuestionable e indubitable palabra de Dios, la Biblia, a ese hombre de Dios, a ese creyente, a esa creyente, la Biblia le otorga permiso, privilegio y autoridad para hacer o no hacer, para decir y no hacer, importándole a quien le importe o no importándole a quien no le importe. No tendrá problema para con Dios aquel hombre y aquel siervo de Dios que, basado su autoridad y su sí y su no y su hacer y su no hacer, basado en el fundamento de la palabra de Dios, no va a tener problema con Dios, no va a tener problema con la palabra de Dios. Problema con los hombres, posiblemente sí. Problema con los falsos hermanos, posiblemente sí. Problema con los débiles carnales e inmaduros hermanitos, posiblemente sí, sin lugar a duda. Problema con los vecinos, amigos, familiares de los corruptos, oh sí, definitivamente sí. Pero repito, jamás nunca problema con las Escrituras, jamás nunca problema con Dios, jamás nunca problema con el legítimo, maduro y espiritual pueblo de Dios, comprometido y fiel a Dios. Así que jamás ese hombre y ese creyente que, basando su accionar, su decir y no decir, su hacer y no decir, basando todo eso en la legítima palabra de Dios, nunca va a tener problemas, nunca va a ser avergonzado, nunca va a ser confundido, porque siempre va a ser respaldado por la gracia de Dios. Entiendo y entienda esto y aprenda. El pastor Huayco ha pasado por esto. Hermano, perdóneme, pero yo no puedo hacer una carta falsa que usted me está pidiendo, diciendo mentiras, no lo puedo hacer. Han habido 2 personas aquí que me han pedido cartas, que diga mentiras de ellos. Y yo le he dicho, hermano, tú me pides que te haga una carta con información falsa. Y luego tú me escuchas predicar del púlpito en contra de la mentira. ¿Y tú qué vas a pensar? Mira, ese pastor mentiroso,
está hablando en contra de la mentira y él me hizo una carta mentirosa. Por lo tanto, yo no hago cartas con mentira. Yo, por causa de lo que dice la Biblia, yo no caso creyente con un converso. Yo, por causa de la Biblia, yo no caso divorciados. Yo, por causa de lo que enseña la Biblia, no acepto dinero que pase por mi mano. Yo, por causa de lo que me enseña la Biblia, no me dé dinero porque usted está ocupando la dependencia para un cumpleaños, para una fiesta. No me dé dinero, yo ni necesito dinero para nada. No, escúcheme, no me pida favores el día del Señor, ni me pida viajar el día del Señor, porque es el día del Señor. Y yo honro a mi Dios el día del Señor. Y yo le voy a decirle no. Yo no ayudo a nadie y no trabajo para nadie. Hay emergencia. La semana pasada tuve que viajar del sábado por causa de la tormenta. Tuve que viajar de noche y viajar parte del día, domingo. Y llegamos al servicio. Mi esposa llegó enferma y yo estuve en el servicio que tuvo la iglesia. Pero son momentos especiales. Es la excepción de la regla, pero yo no cambio la regla. Y por causa de hacer, o por causa de no hacer, o por causa de decirle a un hermanito no, he sido burlado, sí. He sido criticado, sí. He sido atacado, sí. He sido calumniado, sí. He sido difamado, sí. He sido herido, sí. He sido crucificado con la lengua viperina, sí. He sido acusado, sí. He sido odiado, sí. Despreciado, sí. Se ha herido, sí. He sido catalogado de fanático por consiervo, sí. Pero yo le doy la honra a mi Dios. Porque yo he tratado de hacer lo que dice este libro. Y he tratado de cumplir lo que dice este libro. Te guste o no te guste. Pero Dios en su palabra ha respaldado nuestro ministerio por casi 30 años. Y siempre nos ha ayudado. Pues para Dios, somos o no somos. Estamos o no estamos. Pues somos nosotros los que tenemos que ajustarnos, acomodarnos a la medida, a las demandas del Dios del cielo. Y no es Dios el que tiene que ajustarse a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú fueras el familiar de uno de los cambistas y sacerdotes, a lo mejor no dirías amén porque te toca. Pero como es para otro, dices amén. Perdón, ¿dije algo equivocado? La carne duele, ¿cierto? Sígame. Todavía no he terminado. Todavía hay más. ¿Qué era lo que Cristo estaba entonces? Lo que Cristo estaba era de que la casa de Dios era casa de oración. Casa de adoración, casa de contemplación y de devoción a Dios. Y Cristo no se equivoca. La casa ha de ser casa de oración, casa de adoración, casa de contemplación, casa de devoción a Dios, casa de proclamación de las verdades de Dios, casa de arrepentimiento para con Dios, de perdón, de justificación, de regeneración, de salvación, de restauración, de transformación, de almas sedientas del amor y del perdón de Dios. Esa es la casa de Dios y no cueva de ladrones. Y la iglesia tiene que entenderlo. La iglesia no es un lugar de política, excepto cuando la política se mete con los creyentes, excepto cuando la política se mete con nuestros principios, excepto cuando la política se mete con nuestros valores. Y no se trata de que porque estamos predicando algo que el gobierno dijo que hay que hacerlo, cuando mi Biblia dice que no hay que hacerlo. Eso no es meternos en política, eso es predicar la palabra de Dios. Pero el templo de Dios, la casa de Dios, es una casa de adoración, es una casa de oración.
Es la casa de contemplación, donde aquel que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, esclavo del pecado, afligido del mismo diablo, afligido del infierno, vienen buscando paz, vienen buscando salvación, vienen buscando vida transformada, vienen buscando perdón de pecado, y cuando llegan al templo se encuentran con que le quitan hasta el alma, porque está lleno de negocio. Eso no le agrada a Dios. Óigame bien, eso no le agrada a Dios. Y Dios honra a los que le honran. Así que el pueblo de Dios debe estar presto para rechazar, para impugnar, para objetar, para alejar, para obstaculizar, para oponerse, para rechazar y expulsar toda acción que lleve o que pudiera llevar a un desorden de tal magnitud. ¿Cuál desorden? Que la casa de Dios, que el templo de Dios pueda verse profanado, deshonrado, mancillado, ensuciado, manchado por este tipo de actos impuros, impropios, improcedentes y altamente inconvenientes, no solamente para el pueblo de Dios, no solamente inconveniente para los inconversos, sino que una actitud y una práctica inconveniente para que la gloria de Dios se manifieste, porque la iglesia tiene que dar gloria a Dios. Eso es el propósito del templo. Eso es el propósito de la casa de Dios. Así que, mis amados, por esto Jesús se vio en la suma, perentoria, urgente necesidad de tomar el látigo, instrumento de justicia, instrumento de disciplina y de orden, instrumento permitido por la ley santa y celosa de Dios para despejar, limpiar, sacar, expulsar a todo ladrón de cuello clerical blanco, que en nombre de Dios usaban y abusaban de las cosas santas de Dios, que tomando la piedad como fuente de ganancia deshonesta, de manera inescrupulosa y escandalosa, se lucraban de la obra de Dios dentro de la casa de Dios, abusando de los hermanitos hijos de Dios, convirtiendo la casa de Dios en algo profano, en algo sucio, en algo vicioso, que manchaba y dañaba la gloria de Dios. Apártate de los tales, dice la Biblia. ¿Cuántos están de acuerdo con este tema y lo que hemos dicho? A ver, ¿cuántos están de acuerdo? Entonces, por eso que hay que dar ofrenda. No, es cierto. No es que aquí se te va a enseñar diezmar y ofrendar, porque el problema no es diezmar, el problema es lo que la iglesia hace con el diezmo. Hermano Eliezer, que usted es uno de los más nuevos, sabe lo que la iglesia hace 10 años atrás hizo con el diezmo y con la ofrenda que recibíamos. Toda esta dependencia que esta iglesia tiene es producto del diezmo y de las ofrendas de los hermanos. Esto nos fue regalado. No es que llegó un cura, un sacerdote, porque esta iglesia era católica griega. No es que llegó un cura y nos dijo, mire, tomen, le regalamos el templo. Este templo fue vendido. Pero el dinero fue del diezmo y de las ofrendas. El problema no es diezmar. El problema es lo que se hace con el diezmo. Y hay muchos que se toman el diezmo para comprar su casa, para comprar su carro, para gastarlo en deleite y para tratar de engrandecer su ministerio, para tratar de engrandecer ¿cómo podríamos decir? Su imperio, para mostrar que son grandes. Bologna, a mí no me interesa mostrar lo grande o lo poco que somos. A mí lo único que me interesa es predicar la palabra de Dios para que el pueblo de Dios aprenda a hacer la voluntad de Dios. Y Dios sabrá recompensar, y Dios sabrá bendecir. Y pregunto, ¿no fuimos bendecidos? Hermana Irma, no. Usted que tiene muchos años con nosotros, hermana Betty, hermano Juan, ustedes que tienen muchos años con nosotros, hermana Asia. La iglesia comenzó con un púlpito de cartón y ahora nos sobran púlpitos en todas partes que tenemos. ¿Por qué?
Porque Dios sabe honrar a los que le honran. Porque tenemos propósitos diáfanos, claros, transparentes. Porque la cosa es servir a Dios, no abusar del pueblo de Dios. Resumen o resumiendo. Sí, pastor, porque tengo hambre. Párese, váyase. Párese, váyase. Usted tiene hambre, párese, váyase. Que yo voy a seguir predicando si aquí este asunto es así. Usted viene a escuchar palabras de Dios, amén. Entonces aguante. Resumiendo, entendiendo Jesús que el propósito del templo era para uso exclusivo de casa de oración, casa de adoración, casa de búsqueda y encuentro con Dios, casa de perdón y reconciliación con Dios, casa de exhortación y consagración para con Dios, era sumamente imposible que Jesús, al percibir y ver todo este abuso y todo este mal uso de la obra de la casa de Dios, se fuera a quedar callado, intacto, inmóvil y completamente apático e indiferente a las demandas obvias del Padre, a las demandas obvias de la casa de Dios, para su pueblo y para su casa. Y nosotros no podemos quedarnos callados. Por eso que predicamos. A mí me crucifican con este tema. Esto, mire, hay algunos que se lo van a mandar a otros, se lo van a mandar a otros, y va a llegar a pastores, mire, me van a crucificar, me van a cuestionar, y van a decir que soy un envidioso, que yo no he aprendido a ganar dinero. Yo sé cómo robar en esta iglesia. Escúcheme, yo sé cómo robar dinero a usted, yo lo sé. Hermana, yo sí. Dígame si no es verdad que yo podría haber robado. Hermana, yo sí. Hermana Betty, dígame si no es verdad que yo puedo robar aquí. Ellos que han sido tesoreras, ellos saben lo fácil que yo puedo robar. Y algunos creen que yo predico esto de envidioso porque otros aprendieron a robar y yo no sé cómo robar. No, yo sé cómo robar. Yo sé cómo robar. Pero ¿sabes qué? Pero yo te voy a mirar con la frente en alto. El profeta Samuel, y esto lo voy a predicar a la tarde, el profeta Samuel dijo, ni una vaca ni un cordero he ambicionado del pueblo de Dios, y Dios tú lo sabes, porque con limpia conciencia hemos hecho la obra de Dios. Sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz, porque Dios es el que conoce los corazones. No tengo para qué, porque ¿sabes qué? Porque yo busco el favor de Dios, no de los hombres. Porque yo busco las dádivas de Dios, no las de los hombres. Porque yo busco el beneficio de Dios y no el de los hombres. Porque yo busco la paga de Dios y no la de los hombres. Porque yo busco la paga de Dios que es eterna y por siempre y para siempre, y no la paga de los hombres, porque es una migaja temporal y pasajera. Lo que el hombre da es temporal y pasajero. Y los pastores compran carros nuevos con la ofrenda del templo y dicen, hermanos, vamos a tener pro templo, y empiezan los hermanitos al pro templo, y a los 6 meses, oye, ¿y qué pasó con la ofrenda del pro templo? Había $5,000 reunidos y ya no hay nada, y de repente el pastorcito aparece con un carro nuevo o con una casa comprada. ¿No suena parecido? ¿No suena conocido esto? A mí sí, le puedo dar nombre y dirección. Y luego se viene a predicar a la calle y la gente incauta, los que han sido engañados, dicen, yo no voy a la iglesia porque todos los pastores son todos ladrones y tienen todo el legítimo derecho de criticarnos, y este pastor no va a ser usado como ejemplo igual que los demás. Este pastor, el día que fueron las manos impuestas de este pastor ya traía toda la doctrina para ser enseñado correctamente. Mi pastor Nelson me lo enseñó desde Chile y lo he venido practicando, y Dios honra a los que le honran. ¿Han habido momentos de crisis financiera? Claro que sí. ¿Ha pasado en algún momento echarle mano a la ofrenda? A lo mejor sí. Porque en la mente del hombre, el corazón del hombre es engañoso y perverso.
Pero ¿se ha hecho lo que el diablo a uno le pasa películas en la cabeza? No, Señor. Y mi Dios lo sabe. Y si no, que caiga un rayo y me muero aquí mismo. Porque el juicio de Dios es real. Que caiga un rayo en este momento, que se me caiga una de estas lámparas en la cabeza y me voy a poner arriba de esta, y que se me cae encima, me mata, porque pesa no sé cuántos kilos, que me caiga esa lámpara por mentiroso. Me quito por si acaso. ¿Quién sabe? Me quito. Pues bueno, pues es bueno que algunos recordemos y otros aprendamos que el propósito principal de ir al templo consistía en adorar a Dios. Pero podemos imaginarnos lo difícil que era con ese bullicio y alboroto de ventas. Y esto disgustó tanto a nuestro Señor que terminó echando a todos estos comerciantes. Y es allí donde Él declara, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Citando una combinación de dos pasajes del Antiguo Testamento. El primero está en Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. También hace referencia a un texto en Jeremías capítulo 7, versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y en Juan capítulo 2, versículo 17, se nos dice que todo esto que el Señor realizó, les recordó las palabras que están en las Escrituras. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Esto se encuentra específicamente en el Salmo capítulo 69, versículo 9, porque el celo de tu casa me consume. Por tanto, podemos ver el cumplimiento profético de los hechos que están ocurriendo en este pasaje. Aparte del rechazo de Jesús a esta práctica abominable y detestable que impedía la libre y correcta adoración a Dios. Mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. Entonces, para ir concluyendo, dije primero para ir resumiendo, ahora estoy diciendo para ir concluyendo. No cante victoria todavía. Con todo esto enseñado, ¿qué nos hace pensar a nosotros que porque no estamos en el templo de Jerusalén hemos de permitir semejante muestra de profanación de parte supuestamente de los hombres de Dios, de parte del supuesto pueblo de Dios, mal enseñado, mal adoctrinado, mal informado, ignorante o ya acostumbrado a este tipo de prácticas profanas? Porque una vez fuimos enseñados correctamente, pero pasan los años y ya estamos tan acostumbrados a que a las iglesias que vamos o a la nueva que asistimos hacen negocio que ya no le hacemos caso. Tú deberías hacerle caso, tú deberías indignarte. Porque así como nos indignamos de un montón de cosas que pueden entrar en la iglesia, también tenemos que indignarnos de esta profana práctica de usar la obra de Dios y el pueblo de Dios para negocios corruptos, para engrandecer los bolsillos y negocios de algunos corruptos, siervos de Dios mal enseñados. Dios en estos casi 30 años nos ha mostrado su gloria, al concedernos tanto y al darnos tanto. Una propiedad que en ese tiempo nos la vendieron en $850,000 y la propiedad costaba en ese tiempo casi 3 millones. Hoy esta propiedad cuesta arriba de 3,5 millones y cuidado si más. Un grupito de gente con la visión de honrar a Dios correctamente,
fuimos juntando dinero, aparte de que la iglesia pagaba la renta de la casa del pastor, aparte de que la iglesia tenía que pagar la renta de los lugares que rentábamos en Manhattan, aparte de que la iglesia tenía que pagar carros, seguro, luz, electricidad, seguro de edificio, aparte de todo eso, la iglesia de manera responsable juntaba dinero y llegamos a juntar $300,000 cash allí. Y con esos 300,000 le dimos a los dueños de esta iglesia 300,000 y ellos nos financiaron a 10 años los otros 550,000. Y antes de los 10 años, a los 8 años, ya habíamos pagado todo. ¿Alguien dice amén? ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Pon a Dios en primer lugar y Dios te va a dar todo lo que necesitas. Yo le decía a un pastor años atrás, ¿sabes, hermano? Yo no voy a seguir buscando casa para mí, yo voy a buscar casa para Dios y Dios sabrá darme una casa donde vivir. Y ese pastor me dijo a mí, yo voy a buscar mi casa primero y después vemos si sale algo para el templo. Ese pastor siguió con la suya y yo seguí con la mía y Dios nos dio un templo. Y dentro de la propiedad hay una casa donde el pastor vive. No es lo más grande, pero es un techo donde hemos estado con mi familia. Porque Dios honra a los que le honran. Y esta iglesia, por muchos años, le hemos creído a Dios. Aprendiendo a vivir, a sostenernos por fe, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos muestra, diezmos, ofrendas y promesas de fe. Y por causa de que Dios honra a los que le honran, Él nos ha honrado con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, para Él mostrar su gloria a través de esta pequeña iglesia local. Porque todavía hay un montón de gente que llegan a esta iglesia, a este templo, y saben que somos dueños, y llegan aquí al santuario a esperar que este santuario esté lleno con 200, 300, 500 personas, y cuando ven que somos 100, porque hoy faltan mucho, cuando ven que somos 100, dicen, no, es imposible que esta iglesia con este grupito de gente puedan tener semejante propiedad, porque Dios honra a los que le honran, porque Dios honra a los que le honran. Dios, hermanos que han llegado a esta iglesia, me lo han dicho, para gloria de Dios, pastor, no puedo creer que ustedes, siendo tan poquito, tengan tanta propiedad, tengan parqueo, tengan casa, tengan auditorio, tengan cocina, tengan lugar, tengan comedor, tengan patio, tengan santuario, tengan un apartamento abajo y tengan tantas cosas. Es imposible. No es imposible, porque el que cree a Dios, Dios le bendice. La Biblia dice que el pueblo de Dios debe de vivir de diezmo y ofrenda y promesa de fe. Así lo dice la Biblia. A la tarde voy a estar enseñando esto y más. Por lo tanto, no pedimos ofrenda día miércoles, no pedimos ofrenda día jueves, ni viernes, ni sábado, solamente el día del Señor. Algunos dirán que es un versículo fuera del contexto. A mí no me importa, porque trae gloria a Dios. 1 Corintios 16, 1 y 2 dice, en cuanto a la ofrenda, y luego dice, cada primer día de la semana. Eso me lo enseñó cuando comenzamos la iglesia el hermano Ismael Ortiz. Me dijo, mira, pastor Laico, me dijo, mira lo que dice aquí, pastor, ¿qué te parece si no recogemos ofrenda día miércoles? Le dije, amén, hermano, vamos a usar este principio solamente el día del Señor, el primer día de la semana. Y en esos años, si tú te recuerdas de Ismael, en esos años Ismael me enseñó eso. Y lo hemos hecho hasta el día de hoy. No pedimos ofrenda día de campañas, solamente el día domingo, día del Señor. Preferimos no aceptar ofrendas de creyentes que están afuera. Hay creyentes que nos mandan dinero, nos han mandado cheques. Díganme, hermana Besdi, ¿es verdad o no es verdad? Nos han mandado cheques, nos han mandado dinero. ¿Se han cobrado, hermana? Pero el pastor sí. La iglesia no, pero el pastor los cobró. No, ni la iglesia ni el pastor los cobra. Ese cheque se rompe porque preferimos no recibir ofrenda de creyentes que están afuera, que paguen y que manden su ofrenda a sus iglesias locales. Menos aceptamos ofrenda de inconversos, menos de empresas y de negocios seculares. A mí me han ofrecido negocios seculares, pastor, ustedes tienen que arreglar el rufo, tienen que arreglar la casa, tienen que pintar,
Tiene que hacer un montón de arreglos. Pastor, tú me mandas cliente para acá y yo le mando dinero a la iglesia. No, gracias. La iglesia tiene su forma de solventar sus gastos. Gracias por su ofrecimiento, porque tampoco tú vas a ofender a la gente. Gracias por tu ofrecimiento, pero preferimos no hacerlo así. Vamos a promover tu negocio. Si algún hermano quiere comprarte algo, amén. Y si no te quiere comprar, amén también. Pero no vamos a hacer negocio. Pastor, a mí me han ofrecido dinero para mí, comerciante. Pastor, yo te mando dinero para ti. Tú sabes que tú necesitas para sacar a comer a tu esposa, comprar un carrito. Yo te mando dinero. Mándame cliente que por cada cliente yo te mando un porcentaje a ti. No, gracias. Y finalmente, no hemos vendido, ni vendemos, ni venderemos nada que sea por lucro, o para pagar la renta, o para pagar la hipoteca, o para pagar algo de esto. Solamente vendemos sin lucro. Compramos a $10, a $10 se vende. Y si usted no tiene los $10, lléveselo para su casa y páguelo cuando pueda. Y si realmente no puede pagarlo, Dios no te lo va a cobrar. Pero si puedes pagarlo y te haces el chivo loco y eres un sinvergüenza, Dios te lo va a cobrar con intereses. Porque yo conozco a Dios. Así lo dice el Antiguo Testamento. Pues, esperando en las promesas de Dios, actuaremos y haremos metodología y estrategia de Dios, instrumentación de Dios, para entonces, de manera sana y sin pretender hacer violencia a la palabra de Dios, obligar y forzar a Dios a bendecirnos. Si es que lo puedo decir, obligar y forzar a Dios, porque la Biblia dice que el que le cree a Dios, Dios lo honra y le bendice. Pues la Escritura no en vano dice, probadme, en Malaquías capítulo 3, probadme ahora en esto, hablando del diezmo. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Dios dice, da y probadme. Si es que no te voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y esta iglesia han sido abiertas las ventanas de los cielos porque hemos creído en la metodología de Dios, en la estrategia de Dios, en la instrumentación de Dios, y hemos incrementado a nuestra iglesia prácticas profanas, prácticas filisteas, prácticas mundanas, para levantar ofrendas, porque necesitamos pagar la renta, porque necesitamos pagar el mortgage. Nunca lo hemos hecho, nunca lo vamos a hacer y nunca se va a hacer mientras este pastor esté aquí. El que venga después de mí es responsable. Yo soy responsable de lo que hasta ahora hemos creído y hemos practicado. ¿Cuántos son agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia? Entonces usted tiene que dar ofrenda. Porque esa es la metodología de Dios. Y usted tiene que dar diezmo. Y usted tiene que cumplir con su promesa de fe. Y Dios te va a bendecir. Pero esta iglesia va a usar el método de Dios. Puesto en pie. ¿Tienen razón las gentes en la calle de criticar iglesias y pastores? Claro que sí. Claro que sí. Pero esta iglesia no va a ser objeto ni razón para que la gente critique, cuestione y digan que somos ladrones. Porque esta iglesia ha hecho lo correcto. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos enseñas. Te damos gracias porque tú, con tu palabra, traes luz a nuestra vida. Traes lucidez a nuestra vida. Traes doctrina a nuestra vida. Tu palabra trae solvencia, trae base para poder hacer correctamente. Y para poder servirle, oh Padre, con limpia conciencia. Gracias, porque por casi 30 años usted nos ha permitido hacer. No descalificamos a aquellos que hacen diferente al final. No descalificamos a aquellos que lo hacen y que tienen negocio y que por hacerlo pensamos que son inconversos o pensamos que no aman a Dios.
posiblemente, sin lugar a dudas, pueden ser creyentes y aman a Dios, pero sí pensamos que no es correcto. Pero como somos responsables de esta iglesia local, en esta iglesia local tenemos que incrementar lo correcto, porque somos responsables de esta iglesia. Allá cada pastor en su iglesia, Padre, bendice esta enseñanza, esta verdad, tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, Dios le bendiga.